Bueno muchachos, nos encontramos en la guía número 8 para el grado octavo. En este caso vamos a centrarnos en la solución de ecuaciones. Básicamente vamos a tratar unos casos particulares. Vamos a darle nombres a las cosas como en esta imagen. Por ejemplo, esta ecuación tiene dos miembros, tiene una incógnita que generalmente es la x. No tiene que ser siempre la x, pero generalmente lo es. Y su solución. Es de grado 1, pues es todas las que estamos viendo en esta guía son de grado 1. Inicialmente tenemos un ejemplo de cómo solucionar un problemita, pero pues me voy a centrar en los casos que trae esta guía. El primero de ellos es cuando tiene una sola incógnita, es el que hemos trabajado pues en la guía anterior, en la cual pues les explicaba que podíamos separar las variables para dejar números a un lado, letras al otro y solucionar despejando la x. Ahí tenemos otros ejemplitos, tenemos dos ejemplos sencillos y ahora sí vamos a centrarnos en los diferentes casos. En el primero es cuando la incógnita tiene varias partes, es decir, está presente en dos términos o en más. En este caso la tenemos presente en dos términos, tenemos 2x. Pues era muy sencillo, les recordaba que al inicio de año pues veíamos un poco de lenguaje algebraico y un poco de operaciones algebraicas y tenemos que cuando las dos incógnitas están en el mismo lado podemos sumarlas, como en este caso x más x pues nos va a dar 2x. Recordemos que esta incógnita es como una variable que podemos representar con objetos. Por ejemplo, un libro más otro libro nos va a dar 2 libros. Ese es el razonamiento que podemos hacer para solucionar este tipo de incógnitas. Bueno, también tenemos ecuaciones de primer grado con la presencia de paréntesis. Estos paréntesis, antes de complicarnos la vida, lo que nos hacen es ordenarnos la ecuación. ¿Cómo podemos solucionarlos? Pues utilizando varias propiedades. Básicamente lo primero que tenemos que hacer es multiplicar el término externo, que en este ejemplo es el 4, por cada uno de los miembros del paréntesis. Acá en este caso es el menos 7 y lo mismo lo multiplicamos por cada uno de los términos. Acá podemos ver que dice que se aplica la propiedad distributiva, entonces 4 por x, recordemos que no nos va a alterar el valor de la incógnita y nos va a quedar 4x, 4 por 2 y nos da 8. Acá en este caso lo mismo, 7 por x nos da menos 7x y el menos 7 por 2 sí nos da más 14. ¿Por qué? Porque la ley de los signos, menos y menos, más. Bueno, este ejemplo que continúa es cuando las ecuaciones ya tienen denominadores, es decir, tienen fracciones. ¿Nos cambia algo? No, para nada. ¿Qué es lo único que tenemos que tener en consideración en este caso? Que las operaciones pues van a ser entre fracciones. Hay muchas formas de solucionarlo, podemos utilizar fracciones, podemos utilizar por ejemplo en este caso multiplicar ambos lados de la igualdad, amplificar las fracciones. Bueno, más adelante vamos a ver algún ejemplito. Seguimos con el desarrollo de la actividad y en este caso vamos a desarrollar un ejercicio del primero, uno del quinto y uno del sexto punto, pues para que veamos un poco más de cerca cómo se solucionan este tipo de ecuaciones. Bueno muchachos, el primer ejemplo de la guía 8 para el grado octavo es el numeral 1, el literal A. Es básicamente el mismo proceso que usábamos en la guía anterior. Entonces yo debo dejar la x a un lado y los números al otro. Entonces voy a pasar este que está restando al otro lado a sumar. Me quedará 7x igual a 20 más 15. De esa manera ya puedo operar los números y las letras por aparte. 7x igual a 35, ese será mi valor inicial. Ahora, debo despejar o dejar solita la x. Como hay un número que la acompaña, en este caso el 7, que la está multiplicando, debo pasarlo al otro lado. Como está multiplicando, al otro lado va a pasar a dividir. Me quedaría 35 dividido en 7. Entonces esta división, pues ya la podemos hacer. 7 por 5, 35, entonces mi resultado va a ser 5. Entonces continuamos con este segundo ejemplo, es el punto número 5, el literal A. Nuevamente tenemos una ecuación, en este caso tenemos unos denominadores y unas fracciones que pues la guía recomienda resolverlas de una manera que puede ser muy sencilla para algunos, pero pues yo recomiendo otra que también pues me parece sencilla. Lo primero que yo voy a hacer es dividir estas fracciones. ¿Por qué? Porque de esa manera las puedo trabajar mucho más cómodas. ¿Cómo así dividirlas? ¿Eso qué quiere decir? Que x sobre 5 menos 2 quintos va a ser lo mismo que x menos 2 sobre 5. Estas dos operaciones son exactamente iguales, pero pues yo las separo para comodidad del ejercicio.
Ahora yo lo que debo hacer es pasar las letras que estén acompañadas de número para un lado y los números para el otro. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues debo pasar este para el otro lado y dejar las x de un solo lado. Entonces me quedará x quintos más x cuartos igual a 5, y este menos 2 quintos que estaba restando pasa a sumar. Menos 2 más 2 quintos, perdón. Entonces cuando está sumando, ahora ya puedo hacer mis operaciones. Recordemos que yo puedo convertir este número entero en una fracción. Lo que puedo hacer para solucionar estas fracciones es cualquier método que conozca para resolución de operaciones entre fracciones. Yo les recomendaba en clase, pues le poníamos el nombre de la carita feliz, pero pues básicamente es un proceso matemático muy sencillo. Entonces, ¿cuál es este proceso? X por 4 nos dará 4x más, porque la operación es más, 5 por x nos dará 5x, y abajo 5 por 4, 20. Lo mismo para los números, entonces será igual a 5 por 5, 25, y 2 por 1, 2, más porque la operación es más, y abajo 5 por 1, 5. Entonces, ¿qué logré con esto? Logré simplificar la operación. ¿Por qué? Porque 4x más 5x, eso nos va a dar 9x. 9x sobre 20. Igual a 25 más 2, que será 27 sobre 5. Entonces, ahora lo que debo hacer es dejar la x solita nuevamente. Siempre hay varios procesos para yo poder simplificar estas fracciones. Yo generalmente recomiendo pues la más sencilla. ¿Cuál es esa sencilla? Pues pasar toda la fracción al otro lado. ¿Por qué? Porque la fracción estaría multiplicando. ¿Cómo? Si la vemos de la siguiente manera. De esa manera toda la fracción, estaría multiplicando a la x. Es decir, los 9/20 estarían multiplicando a la x. Entonces yo la paso toda a dividir. Entonces me quedará x igual a 27 quintos sobre 9/20. Y de esa manera puedo aplicar la ley de internos y externos para poder hallar mi solución. Y serían 27 por 20. Que nos dará 540 sobre 5 por 9, 45. Y esta división sería 540 sobre 45, que nos da 12. Y ese sería mi resultado, es decir, x igual a 12. Bueno, muchachos, este es el ejemplo número 6, literal A, de la guía 8. Entonces, lo primero que recomiendo siempre es separar las fracciones. En este caso solo tenemos una, y lo voy a hacer de una vez. Entonces me quedaría 2x cuartos menos 1 cuarto menos 4. Y pues la otra sí nos queda igual, porque con ella no tenemos fracciones compuestas. Ahora lo que debo hacer es multiplicar ese término por los otros 3 y este por los 2. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? Pues vamos a ir solucionando. 2 por x pues nos va a dar 2x sobre 4. Recordemos que es como si tuviéramos un denominador 1 y todo lo de abajo, todos los denominadores, va a ser multiplicado por 1. Y 2 por 1, 2 cuartos, y 4 por 2, 8. Y de esa manera tenemos nuestro primer paréntesis. Pues igual yo lo coloco por orden, pero ya podríamos colocarlo sin paréntesis. Y menos 3 por 2, 6x. Recordemos que abajo es como si tuviéramos en el denominador un 1. Y 3 por 1, menos y menos, más 3 por 1, 3. Como observan, lo puedo dejar ya sin paréntesis. Lo coloqué con paréntesis por si lo quieren hacer más ordenado, pero ya podrían dejarlo ahí. Ahora, ¿qué debo hacer? Debo dejar las x de un lado y pasar los números al otro. ¿Listo? De esa manera voy a tener mis operaciones realizables, es decir, de un lado tendré las letras y del otro lado tendré los números. Entonces, la x quedará a este lado, 2x cuartos menos 6x novenos, y al otro lado me va a quedar el 9 que ya teníamos más 2 cuartos porque está sumando, más 8 porque está restando, al otro lado pasa a sumar, y menos 3. De esa manera ya tengo mis números a un lado y mis letras al otro. Bueno, ahora ¿qué debo hacer? Pues puedo usar el método que quiera nuevamente
les repito, pues el que les recomiendo es uno muy sencillo, que es un proceso que ya vimos en clase, la carita feliz. Para solucionarlo, pues ustedes solucionan de la forma que quieran. Pues nos dará 2 por 9, 18x, menos 24x, 6 por 4, 24, sobre 9 por 4, 36. Esto igual, y tendríamos 9 menos 3 nos daría 6, 6 más 8, 14, y tendríamos entonces 2 cuartos más 14. Recordemos que 2 cuartos también lo podemos cambiar como un medio, pero pues yo no los voy a complicar, podríamos colocarle simplemente el 1 y resolver. Lo voy a hacer en esta línea para no ocupar más espacio. 2 por 1, 2, y 14 por 2 nos dará, perdón, 14 por 4 nos dará 56. Y de esa manera tendríamos 58 cuartos. Ahora, ¿qué debo hacer? Puedo hacer lo mismo que hice la vez pasada. Solucionamos 18 menos 24, eso nos dará menos 6x, porque colocamos el signo del mayor, sobre 36, igual a 58 cuartos. Puedo solucionar de la misma manera que hicimos en el ejercicio anterior. Estoy multiplicando ese 6 36avos a la x, negativo, y lo paso al otro lado a dividir. Entonces me quedará la x igual a 58 cuartos dividido en menos 6 36avos. Y ahí puedo aplicar el producto de medios y producto de extremos como hacíamos anteriormente. Y nos va a quedar una operación de la siguiente manera. Nos va a quedar x igual a 2088, este valor positivo, y el denominador 6 por 4, 24, pero negativo. Entonces nuestra x va a ser negativa. ¿Listo? Esta división nos da 87. Eso quiere decir que mi x es menos 87. Y con eso terminaríamos. Y bueno, para finalizar tendríamos la evaluación del aprendizaje. En este caso vamos a resolver estas ecuaciones usando un poco lo que vimos en los anteriores videos. Eso sería todo, muchachos, con la guía número 8.